Continuamos la segunda parte de enfermedades respiratorias, viendo las enfermedades pulmonares y obstructivas. Asignatura de Patología 2, interpretación del Dr. Du de la patología estructural y funcional de Robbins, de la 9ª edición. Las enfermedades obstructivas se caracterizan por aumento de la resistencia al flujo aéreo como consecuencia de obstrucción parcial o completa a cualquier nivel, desde la tráquea y los bronquios primarios hasta los bronquiolos terminales y respiratorios. Las restrictivas se caracterizan por la reducción de la expansión del parénquima pulmonar y una capacidad pulmonar disminuida. La diferencia de estas enfermedades no infecciosas crónicas difusas se basa en las pruebas de función pulmonar, el volumen expiratorio máximo en el primer segundo de la expiración forzada, FEB1, y capacidad total forzada. El cociente FEBI-CB inferior a 0,7 indica obstrucción. En cambio, en la restrictiva este cociente es normal. Las más frecuentes son el enfisema, bronquitis crónica, asma y bronquiectasias. La enfisema se caracteriza por el aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente. Según su distribución anatómica se clasifica en centro acinar o centro lobulillar, panacinar o panlobulillar, acinar distal o paraseptal y enfisema irregular. El centro acinar el enfisema centroacinar se ve afectado la parte central o proximal de los acinos, formadas por los bronquiolos respiratorios. Los alveolos distales están conservados. Se presenta en fumadores y asociado a bronquitis crónica y en las zonas apicales. El panacinar, los acinos están aumentados de tamaño desde el nivel del bronquiolo respiratorio hasta los de alveolos terminales ciegos. Se presenta en las zonas basales y anteriores de los pulmones y se asocia a deficiencia de alfa-1 antitripsina. El acinar distal en la porción proximal del acino es normal, es más llamativo en las zonas adyacentes a la pleura, se ven múltiples espacios aéreos continuos y aumentados de tamaño que miden de 0,5 a 2 centímetros de diámetro. Y el enfisema irregular se asocia a cicatrización, se presenta en focos pequeños y carece de significación clínica. En cuanto a la patogenia, el humo inhalado de los cigarrillos y otras partículas tóxicas provoca daños de inflamación que desembocan en la destrucción del parénquima, dando enfisema y enfermedades de las vías respiratorias como bronquiolitis y bronquitis crónica. Los factores que influyen en su desarrollo son mediadores de inflamación y leucocitos, se eleva una amplia variedad como los leucotrienos B4 y L8, factores de necrosis tumoral, los que se liberan desde las células epiteliales y macrófagos residentes. Desequilibrio proteasa-antiproteasa en pacientes enfisematosos, se observa una deficiencia relativa de antiproteasas protectoras. Y en estrés oxidativo, las sustancias del humo del tabaco, daño alveolar y las células inflamatorias producen oxidantes que aumentan el daño tisular e inflamación. Infección, las bacterianas y virales puede ser que exacerben la inflamación asociada a la bronquitis crónica. La teoría de que las proteasas son importantes se basa en la observación de que los pacientes tienen una carencia genética de alfa-1 antitripsina y tienen una tendencia importante a desarrollar enfisema que se complica por el tabaquismo. Hay variantes genéticas en las que el receptor nicotínico de acetilcolina que influyen en la adicción al tabaco. Los fumadores presentan hiperplasia de células caliciformes con moco que obstruye la luz, infiltrados inflamatorios en las paredes bronquiales que contienen neutrófilos, macrófagos, linfocitos B y linfocitos T, engrosamiento de la pared bronquiolar por hipertrofia de músculo liso y afibrosis peribronquial. En cuanto a la morfología del enfisema, da lugar a pulmones voluminosos que a menudo cubren el corazón, los 2/3 superiores presentan la afectación más grave. La burbuja o bulas apicales son comunes en el enfisema irregular secundario a cicatrización y de enfisema acinar distal. Microscópicamente, los alveolos grandes están separados por tabiques finos con fibrosis centroacinal focal. Los poros de Kohn son tan grandes que los tabiques parecen estar flotando o protruyendo hacia los espacios alveolares y muestran forma de palillo de tambor. La vasoconstricción prolongada provoca hipertensión pulmonar. La tos y sibilancias. En cuanto a la evolución clínica del enfisema, la tos y sibilancias son
el motivo de consulta principal por lo que se confunde con asma. Hay pérdida de peso, el tórax en barrir o en tonel, disnea con expiración prolongada. La espirometría es la clave del diagnóstico donde se ve deterioro del flujo aéreo respiratorio. Son los típicos sopladores rosados. En bronquitis crónica se define como tos persistente productiva durante al menos por 3 meses en 2 años consecutivos, sin otra causa subyacente. Frecuente en fumadores y personas que viven en ciudades con intensa polución. Pueden provocar displasia atípica y metaplasia que favorecen a cambios malignos. En la patogenia de la bronquitis crónica, el factor principal es la exposición del humo al tabaco, el 90% son fumadores, polvo de cereales, algodón o sílice. Hipersecreción de moco porque se hipertrofian las glándulas submucosas de la tráquea y bronquios e incremento de células caliciformes de bronquios pequeños y bronquiolos de 2 a 3 milímetros de diámetro. Hay inflamación donde están implicados neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Infección subyacente, el humo del cigarrillo daña las células que recubren las vías respiratorias e interfiere en la acción ciliar del epitelio respiratorio, evitando la eliminación de moco, con lo que se incrementa el riesgo de infección. En la morfología hay hiperemia, tumefacción y edema de las mucosas, bronquios y bronquiolos llenos de cilindros densos de secreción y pus. El cambio más importante es la hiperplasia de las glándulas mucosas. Este incremento se evalúa por la relación entre el grosor de la capa mucosa de las glándulas y el grosor de la pared que separa el epitelio y el cartílago, es el índice de Wright, que normalmente debe ser de 0,4. En la evolución clínica, signo cardinal es tos productiva persistente con esputo escaso, disnea de esfuerzo, hipercapnia, hipoxemia y ligera cianosis. Son los sopladores azules. Muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden presentar ambas afecciones. El asma es un trastorno crónico de las vías aéreas de conducción causado por una reacción inmunitaria que se caracteriza por broncoconstricción episódica importante debido al aumento de la sensibilidad de las vías respiratorias ante diversos estímulos, inflamación de las paredes bronquiales y aumento de la secreción de moco. Se manifiesta por sibilancia, sensación de falta de aire o presión torácica y tos por la noche o en las primeras horas de la mañana. El asma atópica es del tipo más frecuente de asma, es una reacción por hipersensibilidad mediada por IgE, tipo 1, inicia en la infancia y se desencadena por exposición a alergenos ambientales como polvo, polen, cucarachas, epitelios de animales y alimentos. Se puede diagnosticar por las concentraciones séricas elevadas de la IgE sérica total. En el asma no atópica no tienen signos de sensibilización al alergeno y las pruebas cutáneas son negativas. La desencadenan infecciones víricas, humo del tabaco, ozono, dióxido de nitrógeno. El asma medicamentosa, el ácido acetil salicílico produce un asma en personas sensibles con rinitis y pólipos nasales. Se desencadena al inhibir la vía de la ciclooxigenasa del ácido araquidónico provocando un descenso rápido de la prostaglandina E2 que tiene enzimas que activan a los leucotrienos. Y el asma ocupacional puede activarse por humo, polvos orgánicos y químicos, formaldehído, productos que contienen penicilina. Se necesitan solo cantidades ínfimas para producir una respuesta asmática. En la patogenia del asma se debe a una respuesta TH2 de IgE en respuesta a alergenos ambientales en personas genéticamente predispuestas. El eje central del asma es la inflamación de las vías respiratorias, que provoca la disfunción de las vías respiratorias, sea por mediadores inflamatorios o por remodelación de las paredes de las vías respiratorias. La secreción local de factores de crecimiento aumenta a medida que se agrava la enfermedad, de manera que se produce hipertrofia de glándulas mucosas, proliferación de músculo liso, angiogenia, fibrosis y proliferación nerviosa. Las diversas combinaciones de estos factores muestran los diferentes tipos de asma. En cuanto a la morfología, el hallazgo macroscópico más llamativo es la oclusión de bronquios y bronquiolos por tapones de moco espeso y firme que contienen epitelio desprendido. Se ven los espirales de Cushman. Se encuentran en las muestras de lavado bronquialveolar o de esputo que son la consecuencia de la exclusión de los tapones de moco desde los conductos glandulares mucosos o subepiteliales. Se encuentran eosinófilos abundantes y cristales de Charcot-Leyden formados por una proteína eosinófila llamada galactina 10. Los hallazgos microscópicos característicos se reconocen como remodelación de las vías respiratorias y consisten en engrosamiento de la pared de las vías respiratorias,
fibrosis de la membrana subbasal, aumento de la vascularización, aumento del tamaño de las glándulas submucosas y células caliciformes de las vías respiratorias, hipertrofia y o hiperplasia del músculo de la pared bronquial. Vamos con un pequeño glosario de trastornos pulmonares para que ustedes conozcan. En medicina van a tener o pueden tener este tipo de términos. Bronquiectasia es un trastorno en la que la destrucción del músculo liso y del tejido elástico por infecciones crónicas necrosantes provoca dilatación permanente de bronquios y bronquiolos. Morfológicamente las vías respiratorias están dilatadas hasta 4 veces su tamaño normal. Neumoconiosis, reacción de un pulmón no neoplásico ante la inhalación de polvos minerales que se encuentran en entornos laborales. Incluye enfermedades inducidas por partículas, tanto orgánicas como inorgánicas, humo y vapores químicos. La morfología, máculas de carbón de 1 a 2 milímetros y nódulos de carbón más grandes que contienen fibras de colágeno. Silicosis, enfermedad pulmonar frecuente causada por inhalación de dióxido de silicona cristalino proinflamatorio sílice presente en demoledores de piedra u hormigón. En la morfología, nódulos discretos, diminutos de color claro o ennegrecidos, en radiografía se ven como calcificación en cáscara de huevo, en la silicosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de origen desconocido que puede afectar a muchos tejidos y órganos. La linfadenopatía ileal bilateral y afectación pulmonar son los más frecuentes en el 90% de los casos. Las lesiones oculares y cutáneas le siguen. En la morfología contiene granulomas no necrosantes compuestos por agregados de macrófagos epitelioides densamente agrupados. Se encuentran los cuerpos de Schaumann, que son concreciones laminadas de calcio y proteínas. De Schaumann, no confundir con los de Schurman anteriores. Bien, con esto damos fin y por terminado el segundo video de enfermedades de las vías respiratorias. Recuerden que les saluda el Dr. Du y hasta el próximo video.